Listo. Ok, listo. Estamos grabando. Muy, pero muy buenos días. Qué gusto, bueno, tardes ya. Qué gusto poder saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda masterclass de liderazgo. Estamos nuevamente con Pancho Montes de Oca. Y en esta oportunidad, durante esta hora, vamos a conversar en liderazgo enfocado ya en el tema de grupos o de equipos de trabajo como tal. ¿Cómo estás, Pancho? Muy buenas tardes. Gracias, Diego. Muy bien, muy contento. Segunda masterclass. Creo que la primera fue bien interesante, con excelentes interacciones. Y nada, pues con muchísima expectativa de este segundo. ¿Tú qué tal? Así es. Sí, 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 fue muy bueno. Bueno, de igual manera estamos grabando esta masterclass para que la gente lo pueda ver y vamos a empezar conversando sobre un tema fundamental que es un capítulo del libro donde hablamos de la curva del cambio. Y esto es sumamente importante entender cómo funciona, para qué sirve y sobre todo cómo podemos aterrizar estos conceptos hacia la parte del liderazgo. Y ya, apalancados en ese concepto, vamos a revisar algunas otras cosas más. Entonces, para ejemplificarlo de mejor manera, y pues primero quiero yo explicarlo un poco y después de eso ya irnos hacia el análisis del liderazgo como tal. Entonces, quiero compartirles esta pantalla, veamos si es que sale la pantalla, para ejemplificar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de la curva del cambio. Básicamente, y para ir cuando hablamos de curva de cambio nos referimos a un proceso por el cual atraviesan todas las personas, no solamente dentro del liderazgo, o sea, de los equipos de trabajo como tal, sino que los cambios, tú sabes, la vida está llena de cambios, entonces tienes curva de cambio aplicado a todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida. Y pues básicamente la curva del cambio tiene más o menos de esta forma, que la voy perdón, la voy a dibujar ahora mismo acá. Se me fue hasta abajo, ok, ahí está. Mientras la dibujas, Diego, creo que es importante poner también en contexto que en el Masterclass 1 vimos todo. En la primera Masterclass lo que hicimos es entender lo importante de disparar primero la parte personal del liderazgo. El saber cuáles son tus filtros, tus creencias, cómo te mueves en los niveles de Maxwell, cómo está tu inteligencia emocional. Y en esta segunda, tal cual como está en el libro, lo más importante es si yo ya estoy claro en cómo soy como líder, cómo voy a trabajar en mi liderazgo, la segunda parte es clave porque es, en cambio, cómo voy a empezar a administrar los equipos. En los códigos estratégicos de liderazgo, ¿ah? Hay tres etapas: la etapa personal, la etapa de cómo conectas con los equipos y la etapa de cómo los lideras. Justamente en esta vamos a empezar a trabajar en cómo haces para liderar equipos, que es un tema complejo. Suena fácil el tema de trabajo en equipo, pero cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene sus filtros y cada uno va pasando por diferentes etapas y diferentes cambios. Entonces, precisamente lo que vamos a analizar ahora es una herramienta espectacular que se llama la curva del cambio. Ok, y ahí Esta me curva cuento del ya, cambio, perdón que no dibujé nada porque tuvimos un problema técnico, pero ya estamos bien, estamos bien. estamos bien. Entonces, la curva del cambio básicamente tiene esta forma, ¿no? Y pues lo más importante de entender de esto es que por aquí es por donde empezamos todos, acá, cuando se avecina un cambio. En nuestro caso, hablando de liderazgo, se avecina un cambio en el equipo de trabajo, cuando hablamos de liderazgo corporativo, pero también podemos hablar de se avecina un cambio en tu hogar y hablamos de Así es. liderazgo familiar. Y cuando se avecina cualquier tipo de cambio, empezamos por acá. Y aquí esta etapa es la que se conoce como el optimismo desinformado. ¿Qué significa esto de optimismo desinformado? Que la gente aquí está feliz porque por la expectativa que causa ese cambio, dice, bueno, nos va a ir bien, que vamos a vivir, que vamos a experimentar, pero no sabe lo que le espera, por eso es desinformado, porque todavía no lo ha vivido. Y como dice, una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que ya propiamente vives. Pero después de eso, sigues bajando hasta acá y llegas a un punto, a este punto de acá, donde caes en la segunda etapa, que es el pesimismo informado. Y aquí es donde ya te das cuenta de en qué te metiste
y empiezas a decir, no, creo que esto no es para mí, creo que yo me equivoqué, yo esperaba otra cosa, tenía otra expectativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita voy a ir muy rápido solamente explicando para después asentar hacia el concepto de liderazgo. Pero después de que ya caes en esta incertidumbre de que no sabes qué fue lo que pasó o que no está sucediendo lo que tú esperabas que suceda, llegas hacia la parte de la crisis existencial. Y esta es la crisis existencial, es el punto en el cual mucha gente se bota, en ese punto hay mucha gente que se bota del trabajo. Cuando hablamos de relaciones de pareja, muchas veces en este punto es cuando las parejas se rompen y aquí pasan muchas cosas porque la gente cae en crisis existencial. Pero hay que seguir trabajando porque si tú sigues trabajando y empiezas a buscar la ayuda adecuada, llegas hacia un punto de su vida acá que se le conoce como el realismo esperanzado. ¿Qué quiere decir? Es el punto donde ya tienes la esperanza de que todo va a mejorar. ¿Por qué realismo? Porque ya sabes a lo que te metiste, ya sabes de qué se trata todo esto y ya tienes la esperanza de que va a mejorar. Y después de eso llegamos a un punto más acá arriba, que es el optimismo informado. Entonces acá es cuando ya te sientes muy cómodo, ya eres muy optimista, ya sabes cómo manejar las crisis, ya sabes cómo manejar todas las cosas por las cuales atravesaste previamente y finalmente llegas a la etapa de la asimilación. Y ahora, antes de darle paso a Pancho para que nos explique la aplicación de esto hacia el liderazgo, simplemente decirte que todo en la vida funciona así. Todo en la vida funciona así. Cualquier cambio, al principio estás feliz, después te da un shock, no sabes en qué te encuentras, después caes en crisis, te botas, quieres acabar con todo, después empiezas a asimilarlo y tienes la esperanza y después empieza el punto en el cual tienes ya el optimismo y dices, ok, ahora ya sé cómo funciona todo, me siento bien y lo asimilas. Y lo que sucede acá es que cuando tú llegas al punto de asimilación, empieza nuevamente la curva del cambio. Entonces yo siempre le digo a la gente, ¿quién vive en la vida cambios? Todos vivimos en la vida cambios, todos Todo el pasamos tiempo. cambios. Pero los cambios es parte natural de la vida. Y como les digo, cuando tienes una persona que está en una cama, en un hospital, ¿cómo está esa onda que va midiendo los latidos del corazón? Que está así, truc, 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 y son cambios. ¿Qué pasa si en un momento dado pasa esto? ¡Tí! Lo perdimos. Y esto pasa cuando la vida se acaba. Entonces, estos cambios o estas curvas que estamos experimentando son parte natural de los procesos de la vida como tal. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto dentro del liderazgo, Pancho? Buenísimo, Diego. Creo que es importante graficar los dos ejes. Un eje que es el eje del tiempo, porque los cambios se van a dar con respecto al tiempo, pero por otro lado, esa curva lo que representa es una curva motivacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cambio es un proceso. Es un proceso que hay que trabajarlo en el tiempo, es un proceso que hay que trabajarlo entendiendo que vas a pasar por todas estas etapas. En las empresas es bien interesante porque el optimismo es informado parte desde cuando uno llega directamente a la compañía. Cuando llega a una compañía, de pronto te contratan en una compañía, generalmente vas a estar en el optimismo desinformado, que es etapa cuando uno dice, traen esta compañía, pero no tengo ni idea qué es lo que va a pasar. Después llegas al pesimismo informado cuando te enteras todo lo que tienes que hacer, todos los pros y los contra de esa compañía, y muchas veces llegas a la crisis existencial. Esa crisis existencial tiene tres etapas. Número uno, te cuestionas del presente. Número dos, te da miedo el futuro. Y número tres, añoras un pasado que es falso. Ya lo voy a explicar. Muchas veces pasa acá, y yo he visto muchas veces que empieza a extrañar a los jefes. Y es que mi jefe anterior era mejor. Mentira, en su momento te hacía sufrir. Pero en ese momento tu motivación es tan baja que empiezas a idealizar cosas que no fueron reales, pierdes objetividad. Por eso es que tomar decisiones en esta etapa es importante, porque al estar con una motivación tan baja, pues puedes tomar decisiones que no necesariamente sean las correctas. Cuando llegas al realismo esperanzado en la compañía, ya ves al final una luz al final del túnel, empiezas a tener información y asimilas. Esto es interesante porque en cada una de estas etapas, lo que nosotros recomendamos en el libro, en los códigos estratégicos de liderazgo, es que tienes que trabajarlo estratégicamente. ¿A qué me refiero? En el optimismo desinformado, lo que tienes que hacer con tu equipo, por ejemplo, porque voy a hablar, y esto es súper importante, Diego, porque hay que hablar desde dos perspectivas. La una es cómo
cómo tú administras a tu equipo a través de esta herramienta. Y la segunda es cómo te autoadministras. ¿Qué haces contigo? Entonces voy a empezar con la primera parte. Algunas estrategias muy breves para cada una de estas etapas. Cuando vamos desde la perspectiva de tu equipo. Primera estrategia. Si está la gente en optimismo desinformado, la clave es de hacer una alineación de expectativas. ¿A qué me refiero? Como la gente viene, qué hermoso, entro a esta empresa, a este proyecto, a esta nueva área, la gente tiene muchas expectativas. Lo importante del líder ahí es decir, ok, ¿qué esperas tú sobre mí como líder y sobre la compañía? Seguramente te van a decir, espero esto, 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 esto. La clave ahí es ser muy transparente y decir, lo que va a pasar es lo siguiente. Estas 3 cosas sí te vamos a cumplir y estas 10 cosas no se van a cumplir nunca. Suena así grave, suena duro, pero es lo mejor que puede pasar porque lo peor que puedes tener es gente en tu equipo que tenga expectativas que no se van a cumplir nunca. Ahí te doy un tip claro. Pasa después a pesimismo informado. Y esto es importante. Tú como líder eres el responsable de que se pase a pesimismo informado la gente. Porque si es que dejas que alguien más lo pase, yo veo muchas veces y critico los sistemas de inducción y no lo critico hacia recursos humanos, lo critico hacia los líderes. Porque muchas veces los líderes delegan la actividad de la inducción y ese es un proceso estratégico, digo, porque al final yo he visto líderes que dicen, ahí viene el nuevo, desde ahí empezamos mal. Y segundo le dice, a ver, siéntate aquí, ahorita que tengo un poquito de tiempo, déjame te doy un poco de información sobre la compañía. ¿Qué quieres saber? Chao, proceso de inducción. Lo mandas directo a crisis existencial. Entonces, ¿qué pasa en el pesimismo informado? Tú eres el que tienes que controlar esa caída. Cuando llega el pesimismo controlado, tienes que ver qué tanto se cumplió sus expectativas y qué percepción tiene ese momento sobre la compañía. Entonces, lo que yo digo, y si nos vamos a la era digital, yo generalmente digo es, haz un meme. Pero no un meme ofensivo, sino el de, no sé si han visto en las redes sociales, expectativa frente a realidad. Pregunta frente a la expectativa que tenía, qué tan claro o no ha sido esa caída. Después llega la crisis existencial. ¿Qué pasa, Diego, en la crisis existencial? La gente se cuestiona. Entonces tienes que ser un líder súper empático. No puedes ser ese líder donde ya vas a presionar a resultados, porque en la misma forma de la curva se van a estar dando los indicadores. Una persona en crisis existencial va a estar con un rendimiento muy bajo. Si tú lo presionas a indicadores, se va. Ahora, ¿qué es importante? Ahí es un liderazgo muy empático, darle herramientas para que pueda pasar a la siguiente etapa. Y la clave aquí está en la palabra reencuadre, que lo hablamos en el anterior masterclass, que es cambiar el filtro. Pues básicamente tienes que darte cuenta de el nuevo filtro. Y ese momento la gente puede empezar a subir. Mucha ayuda también darle retos cortos, retos fáciles, para que el momento que los logre, celebrarlos y ahí van a llegar rápido al realismo esperanzado. Sigue subiendo, estás en el optimismo informado, presiona al indicador y llega a la asimilación y la clave ahí, Diego, es generar cambios. Porque si tú lo puedes graficar ahí en la tablet, básicamente todos los cambios tienen que generarse para generar un crecimiento en tu equipo de trabajo. Ahora, por otro lado, desde la parte de autogestión, que es un poco más complejo, si tú estás viviendo un tema de optimismo desinformado, primero tienes que saber que las cosas no necesariamente son como las pintan, como se dice popularmente. Lo que se tiene que hacer es generar información a fuentes confiables. Si vas a pesimismo informado, tienes que buscar pares tuyos que te puedan generar la información correcta. Si estás en crisis existencial, tienes que tomar decisiones. ¿Por qué no puedes quedarte con ese nivel de desmotivación? ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Lo que tienes que hacer es tomar decisiones. La una es, o me resigno al cambio y asumo que eso no va a cambiar y me voy a realismo esperanzado, o tomo decisiones y salgo de la compañía, salgo del proyecto, salgo del área, porque así no puedo quedar, porque esa desmotivación para casa. Después, ¿qué es lo que pasa? Si llegas al realismo esperanzado, lo que tienes que hacer es primero analiza qué pasó en tu cabeza, cuál es el nuevo filtro. Y posteriormente, cuando llegues al optimismo informado y a la asimilación, la responsabilidad de un líder es generarse cambios. Entonces, creo que hay un resumen muy corto de todo lo que se puede hacer en esa curva. Es interesante lo que está dentro del libro, que si es que ya estás estudiando el libro, seguramente ya vas a poder
saber precisamente todas esas estrategias adicionales que nosotros recomendamos. Exactamente. Perdón. Y estoy justamente dibujando nuevamente la curva porque es importante para lo siguiente que viene. Esta curva es sumamente interesante y la estoy dibujando para poder ejemplificar de menor manera, de mejor forma, perdón, todas las diferentes etapas que tenemos dentro de esta curva. Así que voy a terminar de dibujarlo para pasar a ejemplificar las etapas como tal. Perfecto. En el plano personal, yo aplico, Diego, esto en mi día a día. Yo todos los días me estoy preguntando en qué etapa me encuentro con respecto a diferentes situaciones de mi vida. Y es interesante porque conforme pasa el tiempo, vas pasando por las etapas. Si tú dejas al cambio suelto, el cambio te gobierna y eso es peligrosísimo. Tú tienes que ser quien gobierna el cambio y tienes que ser estratégico, inclusive en casa. Para mí, una forma inclusive hasta cómica que contamos en las conferencias es que esta curva la vives cuando te casas. Primera etapa, optimismo desinformado. Cuando estás con tu novio, con tu novia y dices, mi amor, vamos a ser felices toda la vida. Casémonos. ¿En qué etapa están? Optimismo desinformado. En algunas parejas, cuando empieza la convivencia, aparece el pesimismo informado, que es esta etapa cuando uno dice, así ha sido, yo no sabía que él era así, yo no sabía que ella era así. Después van a la crisis existencial. Nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Me cuestiono el presente, ¿para qué me casé? ¿Qué es lo que pasa después? Te da miedo el futuro, ¿y ahora qué va a pasar? Y por otro lado, te da también, empiezas a añorar un pasado que es falso. Y de pronto ahí te enganchas o empiezas a recordar a alguna persona de tu pasado. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo te das cuenta que las parejas necesitan compenetrarse, que no es un tema de competencia, que es un tema de entregarse, que no es un tema de posiciones, sino de intereses comunes. Llegas al realismo esperanzado, pasas al optimismo informado, te das cuenta que tampoco es tan complejo cuando ya tienes las reglas claras y llegas a la asimilación. Pero ni bien, Diego, llegas a la asimilación, ¿qué pasa? Empiezas a escuchar temas como, qué hermoso, vamos a ser papás. ¿A qué etapa acabas de regresar? Qué hermoso, vamos a ser papás. Optimismo desinformado. Nace tu hijo, nace tu hija, pesimismo informado. Malas noches, crisis existencial. Y de luego te das cuenta nuevamente que el tema de ser papá, ser mamá, tiene también un tema de instinto. Empiezas a aprender, empiezas a informarte, llegas a la asimilación. Entonces, esta curva a mí me encanta porque lo ocupo tanto para administrar equipos como para administrar mis propios cambios personales. Así Y es, quisiera completamente cerrar, de acuerdo. y solamente ¿Perdón? quisiera cerrar la aplicación con esta herramienta. Es, si tú tienes un equipo, me invento, de 10 personas, ¿podrías o no podrías ubicar a cada una de esas 10 personas en las diferentes etapas? Porque seguramente las 10 no van a estar en la misma etapa. Entonces, como veíamos en el masterclass, en la primera masterclass, cada uno tiene una herramienta diferente y una estrategia diferente a la cual tienes que ocupar. No puedes ocupar con todos lo mismo. Eso se hacía antes en el liderazgo. Ahora, ¿por qué los códigos estratégicos de liderazgo son tan importantes? Es precisamente porque te da herramientas para aplicar de una forma personalizada e individual el cómo trabajar con ellos. Y precisamente ahora estoy realizando una división muy interesante que se hace a esta curva del cambio, que nos va a permitir identificar, ya después de que tú conozcas en qué etapa se encuentra cada uno de los miembros de tu equipo, identificar cuáles son las estrategias para pasar a cada una de las etapas y al final de esto vamos a terminar hablando también de estilos de liderazgo y de cuál es el mejor estilo en cada una de estas etapas, porque eso es, Así es. digamos que, un aprendizaje de los que a mí más me encanta, porque usualmente los líderes piensan, ay no, es que el mejor es el liderazgo tipo coach, ese que se dedica a desarrollar a las personas, pero que también cumple resultados, o otro por ahí dice, no, es que es el liderazgo participativo en el cual me hago amigo de todo mi equipo de trabajo, porque con eso lo superamos todo. Y al final del día, resulta que el mejor liderazgo, y esa es la conclusión a la que vamos a llegar, ya me adelanto un poquito, pero para que vean lo interesante en qué va a terminar todo esto, al final del día resulta que el mejor liderazgo es el adaptable, donde el El líder situacional. es inteligente y se va adaptando a todas las situaciones o etapas que sus equipos
van viviendo. Así que en esta primera etapa, la etapa de acá, la etapa número 1, esta es la etapa que se conoce como la etapa de formación. ¿Por qué se caracteriza Así esta es. etapa, Pancho? Bueno, primero esa curva tiene dos curvas. La una curva es la motivacional, como bien está ahí representada, y la segunda curva es la curva del resultado, que va de menos a más. ¿En dónde se dispara la curva del resultado? Se dispara en normativa. Entonces, ¿qué es interesante? La gente empieza a trabajar juntos. Como decimos, el tema de trabajar en equipo suena simple, pero tiene sus métodos por detrás. Y lo interesante es que en la etapa de formación la gente lo que tiene que trabajar es precisamente en tener la claridad y la confianza. Hay uno de los temas que topamos en el libro que se llama las 5 disfunciones de equipo, donde dice que un equipo puede dejar de funcionar por completo si es que no hay confianza. La confianza es la base de todo. En la etapa de formación lo que tienes que hacer con tu equipo es generar precisamente ese nivel de confianza. ¿Cómo generas confianza? Porque ese es otro tema. La parte clave, Diego, está en generar espacios formales e informales para que la gente se conozca, se integre. Tienes que analizar si es que es una persona de pronto que viene al equipo, cómo le reciben las demás. Hay muchos líderes informales que pueden bloquear eso. Y a veces los líderes vemos y no nos hacemos los locos, no gestionamos esas relaciones. La gente tiene que tener claro qué es lo que tiene que hacer, porque si no tiene claro lo que tiene que hacer, con ese nivel de motivación en la desinformación, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hacer lo mejor que puede, con muchísimas ganas, pero de pronto, al no tener toda la información, por estar en optimismo desinformado, ¿qué es lo que pasa? Puede tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este equipo se mueve a la siguiente etapa que se llama tempestad. Como ustedes pueden ver, la etapa de tempestad baja la motivación porque empieza a haber enfrentamientos. Y la tempestad es bien interesante porque la tempestad es buena, porque te permite generar procesos creativos. Pero ¿cuál es el problema de la tempestad? Si es que tú no la ves, es que puede haber enfrentamientos a través de la gente, a través de los filtros y creencias de la gente. Pues muchas veces, a mí me ha pasado en empresas que nosotros asesoramos, es que los líderes muchas veces ante situaciones como, jefe, creo que alguien dice, creo que la situación o la solución es por poner un color es blanco. Y tal vez otra persona dentro del mismo equipo dice, no, jefe, el tema es negro. Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, están en tempestad. ¿Cómo pasar a normativa? Ahí hay dos formas, la recomendada y la no recomendada. ¿Cuál es la no recomendada? Es dejar que el equipo tome decisiones. Eso no va a funcionar. Esa yo no la recomiendo. No sé si te ha pasado que estás en un equipo donde te estás peleando, estás teniendo muchos problemas con tus pares y de pronto el jefe viene y en lugar de tomar una decisión dice, chicos, pónganse ustedes de acuerdo. ¿Qué pasa en ese momento? Se polarizan las relaciones, se polarizan las posiciones. En ese momento no hay solución. Puede pasar en algún punto que alguien llegue y diga, mira, ya estoy cansado de estar peleando, hagamos lo que te dé la gana. ¿Qué pasa en ese punto? Se autonorma el equipo, pero las relaciones se pierden. ¿Qué hacer en ese momento que estás en tempestad con tu equipo? Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Como líder, toma decisiones. ¿Qué vas a decir? No es blanco, no es negro, es rojo y punto. El líder que logra sacar esos equipos de la tempestad es el líder que toma decisiones. Yo creo mucho en el liderazgo inspiracional y todo eso, pero aquí no necesitamos, en esta etapa no necesitamos líderes inspiradores. Necesitamos Algo. líderes fuertes, directivos, que logren tomar decisiones. ¿Y por qué se Porque, produce eso en esta etapa? Y creo que es de las enseñanzas más importantes cuando tú tienes un equipo en la etapa de tempestad, empieza a pasar una situación bien particular, y lo voy a escribir acá, que se conoce como guerras territoriales. ¿Y qué es esto de las guerras territoriales? Y ya le voy a dejar más luego a Pancho, que es experto en esto, para que nos explique de mejor manera. Pero en este punto de acá es donde normalmente, normalmente las personas dentro de tu equipo de trabajo empiezan a enfrentarse quizá inclusive unas con otras, o muchas veces empiezan a formar grupos. Y pues obviamente en ese momento, en ese punto, es cuando se pierde el sentido de equipo de trabajo, precisamente, porque estamos hablando de equipo de trabajo, pues es el sentido de trabajar todos y remar en la misma dirección.
Pero si en ese momento, como la gente está en crisis, como unos están pensando una cosa, otros están pensando otra, y entonces empiezas a tener enfrentamientos entre ellos, y hay varios tipos de guerras territoriales, y hay una en particular que un líder debe saber cortar de raíz, que no lo voy a decir para que Pancho nos cuente más al respecto, pero es sumamente importante la actitud del líder en ese momento. En este punto, si es que el líder no sabe tomar decisiones, y en este punto, si es que el líder no sabe decir, como dijiste Pancho hace un momento, no es ni blanco ni negro, es rojo y punto, si es que eso no pasa, el equipo se puede salir de control fácilmente. Y De se un rato fractura. para otro, el líder se va a dar cuenta y va a decir, wow, ¿qué pasó aquí? Estaba todo bien y ahora de un rato para otro, pues tenemos un equipo descontrolado, un equipo que se está enfrentando unos con otros y están pasando muchas cosas. Así que a ver si conversamos un poquito sobre este tema de las guerras territoriales en esta etapa de tempestad. Es súper interesante, Diego, porque hay especialistas en equipos que definieron que la gente, especialmente las guerras territoriales, tú las puedes ver en cualquiera de las etapas. Especialmente las ves en etapa de tempestad. ¿Qué son las guerras territoriales? Son comportamientos teóricamente inconscientes. ¿Y por qué hago así? Porque hay mucha gente que lo hace. Y que básicamente lo que busca es sobrevivir en las compañías, sobrevivir ante los conflictos de las compañías. ¿Cómo sobrevives? Y más bien, ¿de dónde viene todo esto? Esto viene también de nuestro ADN. Cuando la humanidad funcionaba como nómadas, cuando una tribu se ponía cerca de la nuestra, la atacábamos, nos sentíamos amenazados. Pues precisamente ese pensamiento se ha quedado en el inconsciente y pasa mucho en las empresas que la gente quiere sobrevivir. ¿Y por qué quiere sobrevivir, Diego? Esto es súper interesante. Son 3 puntos por los cuales la gente quiere sobrevivir. Quiere sobrevivir primero porque quiere tener la información, quiere tener el poder y quiere tener las relaciones. Por eso lucha la gente en las empresas. Lucha nuevamente por relaciones, lucha por poder y lucha por información. Entonces, ¿qué es importante? Es que estos especialistas han definido varias guerras. De esto podríamos hablar, podría ser tranquilamente otro masterclass. Pero básicamente, para no dejar un poco el tema y que lo pueden encontrar en el libro para poder tener mucha más claridad, hay, por ejemplo, guerras como, por ejemplo, la exclusión. Hay gente que consciente o inconscientemente empieza a excluir a los demás. Hay otra que se llama, por ejemplo, el tema de desinformación. Son frases como, por ejemplo, no te habrá llegado la información, no tendrás el email, no tienes la información completa. Hay gente que lucha y que esconde cierta información. Hay otro, por ejemplo, que se llama el tema de camuflaje. Hay gente que se camufla por confusión. Son esas personas que el momento que hay un dato certero que no les conviene, inconscientemente empiezan a anular ese dato. Dicen, esa información o esa fuente para mí no es la correcta. Y así tienes otros más avanzados hasta que llegas hasta el último que se llama boicot, que este es el acto consciente de hacer que alguien más falle. ¿Qué es lo que pasa el momento que analizas todas estas guerras territoriales como líder? Si es que no tomas una decisión y no las enfrentas, no haces que el equipo pase a la siguiente etapa. ¿Cómo las enfrentas? Como te decía, si es que hay un tema de desinformaciones, a partir de, siempre feedback privado, ¿no? En una sesión de feedback privado le dices a la persona que está generando esa información, le dices, personalmente voy a verificar que esté llegando la información a todos, información completa. En el tema de exclusión, no le puedes decir a la gente que tenga excelentes relaciones con todo el mundo, porque no puedes normar eso, pero sí puedes normar ciertos comentarios que hay en tu equipo. Entonces, el momento que lo enfrentas, el momento que vas y le dices, ¿por qué cuestionas datos que son reales? ¿Ah? Ese rato la gente, el momento que lo lleva al consciente, va a saber que tú lo estás supervisando y va a modificar su comportamiento. ¿Y qué haces con todo esto? Más el momento que no dices blanco, negro, es rojo, lo llevas a normativa. ¿Qué pasa en la normativa? En la normativa, si se dan cuenta en el gráfico, se dispara el resultado. Entonces, en la normativa lo que tienes que hacer es aprieta y sí los indicadores. Ahí tu equipo debería estar llegando casi al 100%. Tienes que trabajar ahí en que la gente entienda y se motive por el indicador. Porque eso va a hacer que los lleves al alto desempeño. Sí, Y cuando y llegues al alto desempeño, celébralo. algo importante que quería aclarar acá, antes de que nos sigas comentando, Pancho, es que cuando la gente está en la etapa de normativa, existe una palabra que la define, que a mí me gusta mucho, que de hecho ya la voy a escribir, y es gamificación.
Porque en este punto es, como tú lo dices, donde tienes que empezar a trabajar con la gente para que siga creciendo. Yo siempre le digo, cuando estamos en un taller de liderazgo, que el problema de la etapa de la normativa es que si es que no gamificas y no empiezas a hacer este reconocimiento y esta motivación para seguir jalando a la gente hacia arriba, aquí pasa que esto al final te das cuenta es una subida, ¿no? Y si tú aquí no gamificas, te puede pasar lo contrario. Y puedes tener un punto en que la gente se regrese hacia acá, que es lo que no queremos. Y por eso en esta parte de acá, pienso que lo más importante es gamificación. El hecho de reconocer los triunfos o el rendimiento de otras personas como tal. Voy a poner acá gamificación. Perfecto. Y para el tema de gamificación, la verdad es que el término gamificación viene del término americano gamification, que tiene que ver mucho con el tema de juegos. Entonces, he estudiado eso mucho, es impresionante los logros que se tiene con respecto a ese tema. Pero creo, digo, que la parte más importante y más simple ahí es básicamente crea tus propios símbolos y rituales. Pero esos símbolos y rituales tienen que estar atados, especialmente el símbolo, a un indicador. Muchas veces veo en compañías que dicen, bueno, vamos a darle un premio al compañero del año. Ese es un concurso de popularidad. ¿Ya? Y no necesariamente por ser el compañero del año y el más popular, es el que más resultado tiene en la compañía. Entonces, la clave de un buen símbolo y de un buen ritual es que estén atados a indicadores duros. Ahí estás gamificando bien el entorno. Entonces, crea un símbolo simple, pon en tableros, que la gente sepa cómo va avanzando en esos símbolos, e inclusive puedes hacer premios no monetarios acumulativos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, qué sé yo, en alguna organización, la persona que tenía ese símbolo, me invento, de tan simple como una carita feliz, al mes, el equipo le invitaba a almorzar. Pero si tenía 3 caritas felices, tenía un día libre, el almuerzo de los compañeros, y además algún otro, qué sé yo, en un equipo se inventaron un trofeo y se le entregaba el trofeo. O el ritual en una empresa grande que estuvimos trabajando en Perú. Se creó un símbolo de una mano que decía dame esos 5, y el ritual era que todo el mundo, a la persona que ganaba el premio dame esos 5, le chocaba la mano, dame esos 5, buen trabajo, buen trabajo. Entonces, esas cosas hay que irles trabajando, hay que irles trabajando bien. ¿Eso qué va a hacer? Hace que la gente se enfoque en el indicador y se dispare el resultado para llegar al alto desempeño. Y en el alto desempeño, celebra los indicadores, número 1. Segunda estrategia, que es importante, sistematiza mejores prácticas. Y tercer estrategia, que es súper importante, es empieza a generar nuevos retos. Y lleva al equipo otra vez a crisis existencial. La crisis existencial no es mala, es buena, porque hay ahí los procesos creativos. Entonces, un verdadero líder lo que hace es un proceso de llevar todo el tiempo a través de presionar a los indicadores hacia un rendimiento superior. Pero en la etapa de alto desempeño hay algo que debemos tomar en cuenta muy importante, que son las enfermedades grupales. Así como en tempestad hay guerras territoriales, acá tenemos enfermedades grupales. Y algo Sí. también sumamente importante en alto desempeño es que cuando tú tienes personas en alto desempeño, es importante enfocarte en ayudar a que esas personas sigan creciendo, porque es como que tienes un equipo de primer nivel, pero si esas personas de primer nivel no siguen creciendo, no siguen aprendiendo y sobre todo no tienen nuevos desafíos y nuevos retos que cumplir, pues probablemente tienes ahí un equipo de primera línea que lo que estás haciendo es que se vaya a oxidar. Entonces, cuando tienes gente que está en esta etapa, en etapa más alta, es sumamente importante empezar a trabajar en nuevos desafíos, nuevos retos, o quizá inclusive apalancarte en estas personas de la etapa de alto desempeño para que te ayuden a jalar a la gente que está abajo, o que te ayuden con la gente que apenas está entrando en la etapa de formación, Sí. para que les guíen el proceso y haga que el paso por la crisis existencial de las personas que acabaron de llegar no sea tan duro. Entonces es importante apalancarte y ayudarte de todas las personas que dentro de tu equipo de trabajo están en la etapa de alto desempeño. Y obviamente tener mucho cuidado con las enfermedades grupales, Pancho.
Bien, el tema de las enfermedades grupales es otra cosa súper interesante, porque nuevamente, así como las guerras territoriales se evidencian más en la etapa de tempestad, las guerras territoriales son permanentes, se evidencian más en el alto desempeño. ¿Qué pasa en el alto desempeño? Es que la gente tiene la creencia de, hoy somos lo máximo, ya hemos llegado al alto desempeño, y empieza a tener creencias limitantes de, somos lo máximo, lo sabemos todo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en el alto desempeño? Tienes que hacer que la gente participe. La gente es interesantísimo porque deja de aportar, deja de pensar. Simplemente espera que el líder o que espera que el especialista lo trabaje. Entonces, han determinado algunas enfermedades grupales que están descritas a profundidad en el libro. Pero básicamente, por darte un ejemplo, hay una que a mí me encanta que se llama el efecto Ash. ¿Qué es el efecto Ash? Es la minoría de uno. A veces la gente se deja de escuchar en esta etapa, ya se piensan que es lo máximo, dejan de discutir y al no haber profundidad en la discusión, ¿qué es lo que pasa? Es que la gente simplemente toma la decisión tal vez la más popular, no necesariamente la mejor. Entonces, toda opinión es válida. Tienes que hacer que la gente opine en esta etapa. Porque si no, también puede ocurrir otra que es interesante, que es el efecto loft. ¿Qué es el efecto loft? No sé si les ha pasado, tal vez en el colegio, en la universidad, en el instituto, que cuando un profesor enviaba un trabajo a 5 personas, ¿cuántas le ejecutaban? ¿2? ¿3? Pero no las 5. ¿Qué es lo que pasa en el alto desempeño? Es que la gente tiene la creencia de que está con mucho trabajo, pero la verdad, si es que tú empiezas a escuchar expresiones como no tengo tiempo, estoy a full, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es baja un ratito al micromanagement. Yo no soy amigo del micromanagement, pero es importante bajar al micromanagement porque te vas a dar cuenta que la gente se llena de tareas inútiles, de tareas que no agregan valor. Entonces, no sé si a mí me pasa, yo veo mucho este comportamiento en gente que ama el Excel o que son diseñadores, que pueden pasarse horas de horas de horas de horas en el Excel o tal vez diseñando algo, cuando de pronto la solución estuvo mucho antes. Entonces, cuando bajas al micromanagement, tu responsabilidad es que las personas sean conscientes de ese desperdicio de productividad. Entonces, basta con que le digas, mira, esa tarea que te pones 4 horas, la puedes hacer en 2 horas. La persona te va a refutar, no, es que ahora lo que quiero es innovar. Chévere, la innovación no va por ahí. La innovación necesita cualquier otro tema menos este. Entonces, el momento que empiezas a hacer ese micromanagement, la gente empieza a entender que es improductiva por esa creencia de soy lo mejor. Tu cerebro te lleva a hacer cosas que te gustan hacer. Y eso hay que tener mucho cuidado en el alto desempeño. Exactamente. Ahora que hemos ya analizado cada una de las etapas de los equipos como tal, creo que en esta última parte vamos a pasar a hablar de algo que es sumamente interesante, que es con lo que les había comentado en un inicio, básicamente los diferentes estilos de liderazgo. Existen 4 estilos de liderazgo y lo que voy a hacer es que voy a graficar hacia acá los diferentes tipos o estilos de liderazgo para después sacar conclusiones con ustedes, si están en vivo o si están viendo la repetición de esta grabación, pero para que ustedes empiecen a sacar sus propias conclusiones y en función de ello podamos identificar cuál es el mejor comportamiento en cada una de las etapas. Y cuando nosotros hablamos de estilos de liderazgo, tenemos esta gráfica, aquí abajo es un enfoque hacia la tarea, es decir, el líder se enfoca en que los miembros de su equipo de trabajo cumplan con la tarea y acá es un enfoque en las personas como tal. Es decir, el líder se enfoca en su relación con las personas, en mantener una muy buena relación con las personas. Entonces tenemos desde esta perspectiva 4 estilos de liderazgo y para eso lo dividiríamos esto de acá en 4 cuadrantes que básicamente irían así. Vamos a borrar esto. Ok, que básicamente iría así. Aquí tendríamos una línea así y aquí tendríamos otra línea así. Entonces, en el estilo de liderazgo de acá arriba, tenemos el estilo de liderazgo que se conoce como participativo. ¿Por qué es participativo? Porque en esta parte el líder se enfoca mucho en la persona, ¿sí? Aquí está más en la relación con la persona, se enfoca mucho en fomentar esa relación de amistad, que si es que es muy participativo, llega al punto de complicidad donde ya puede ser un poquito perjudicial.
Y obviamente está en una baja tarea. Aquí está menos y aquí está más. Entonces, quizá en este punto de acá no hay mucho resultado, pero sí hay una muy buena relación. Ese es el Así estilo es. de liderazgo participativo. Después tenemos acá el estilo de liderazgo tipo coach. Y este estilo de liderazgo tipo coach es aquel líder que se enfoca, está en la parte alta de la tarea, entonces es alta tarea, pero también es alta, perdón, alta tarea hacia acá y también es alta relación. Está en la parte más alta de las dos. Es aquel líder que se enfoca en fomentar la relación, pero también en hacer que la tarea se cumpla. Alta tarea, alta relación. En el caso Correcto. participativo era alta relación, pero baja tarea. Ahora, tenemos dos estilos de liderazgo adicionales. El de acá, que es el estilo de liderazgo tipo supervisión, ¿no es cierto? O supervisor. Y en este estilo de liderazgo, pues obviamente es aquel líder que está enfocado en la tarea, en la tarea, en la tarea. Aquí cumples porque cumples. No me importa si estás pasando algo por tu vida, no me importa qué crisis tengas, no me importa si pasa algo, no sé, en tu hogar, pero aquí me cumples porque me cumples. Entonces, ese es el estilo de liderazgo como más supervisor. Este es alta tarea, pero baja relación. Y después del estilo de liderazgo, perdón, tipo supervisor, tenemos el estilo de liderazgo delegativo. Y el estilo de liderazgo delegativo es aquel estilo de liderazgo de baja tarea y de baja relación. No me enfoco ni en la tarea ni en la relación como tal. Ahora, cada uno de estos estilos de liderazgo tiene una particularidad y cada uno de estos estilos de liderazgo debe ser aplicado en una de las fases de las situaciones de los equipos. Un estilo en formación, otro en tempestad, otro en normativa y otro en alto desempeño. Pero antes de pasar a indicarles cuál es el estilo de liderazgo que mejor se debe aplicar en cada una de estas fases, le doy el paso a Pancho para que nos comente por qué o de dónde viene la importancia de manejar cada uno de estos estilos de liderazgo acoplados al equipo y a las situaciones que estemos atravesando. ¿Qué es lo interesante, Diego, aquí? Es que, primero, este tema de estilos de liderazgo es del doctor Kenneth Blanchard. Kenneth Blanchard define estos 4 estilos y la verdad es que la pregunta de fondo es cuál de los 4 estilos es mejor. ¿Mm? Hay un test bien interesante que hace el doctor Blanchard, pero lo interesante es que define estos 4 estilos y cuando tú haces la pregunta de qué estilo es el mejor, la respuesta va a ser depende. Por eso es que este tema se llama estilos situacionales de liderazgo. Ahora, ¿qué es lo interesante y qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que hemos trabajado contigo, Diego, en el tema de los códigos estratégicos de liderazgo? Es que básicamente lo que hemos hecho es intercalar el concepto del doctor Meredith Belvin con los estilos de liderazgo junto con el concepto de equipos de alto desempeño de Bruce Tuckman. Entonces, el momento que tú analizas esas 2 herramientas, te das cuenta que realmente ningún estilo es el mejor porque todo va a depender de la situación. Ahora, ¿qué es la situación? Y ahí regresamos a Tuckman, es de qué etapa se encuentra tu equipo. La primera vez, y yo te voy a ser bien sincero, cuando yo empecé a estudiar ese tema de estilos de liderazgo, no me cuadraba mucho porque yo salí líder coach, me parecía interesante, ¿ah? Porque para mí en su momento la creencia era hay que estar enfocado en personas y enfocado también en resultados o en tareas. Pero a partir de hacer este cruce entre Tuckman y Blanchard, y Meredith Belvin, y Blanchard, básicamente lo que entendí es que si no cambiaba de estilo, mi estilo iba a ser deficiente. Entonces, ¿a qué me refiero? Y tal vez ahora ya lo cruzamos y lo definimos. Si un equipo está en formación, el estilo que deberías ocupar es un estilo participativo, porque el equipo se está formando, recién se está conociendo. ¿Cuál era el estilo participativo? Enfocado en las personas. Si es que tu equipo se va a tempestad, les decía, en este momento no se necesita en tempestad un líder inspirador, sino un líder directivo. ¿Cuál es ese estilo de liderazgo? Es el supervisor. Porque es el que toma decisiones. No va a importar el drama en el que esté todo el mundo, quiere resultados y empieza a sacarte de esa etapa porque lo vas a llevar hacia normativa. ¿Y qué pasa si es que
ya llegaste a normativa. Ahí sí recomendamos nosotros el tema del líder coach, porque ahí vas a potenciar al equipo. Pero si tu equipo ya llega al alto desempeño, ya tienes que cambiar de estilo a delegativo, porque ya sabe la gente qué hacer. Ahí lo que tienes es que delegar y pensar en el siguiente reto. Ahora, ¿qué es lo interesante de este cruce que hemos hecho metodológico nosotros? Es que si veamos qué pasa si confunde los roles. ¿Qué pasa si es que yo soy un líder participativo o un líder coach en una etapa de tempestad? Te vuelves el psicólogo gratuito de tus colaboradores. Empiezas a comprar todas las quejas, todos los lloros y empiezas, en lugar de tomar decisiones, a intentar soportar emocionalmente a la gente en esta etapa, en lugar de decir, ok, no es blanco, no es negro, es rojo, y lo disparas hacia el resultado. Pero ¿qué pasa si es que eres un líder supervisor en formación? Y empiezas, ¿qué fue el resultado? Resultado, resultado, resultado. Te van a decir, jefe, primero nos estamos conociendo. ¿Y qué pasa si es que en una etapa de alto desempeño termina siendo un líder igual participativo? Vas a estar más preocupado por la gente y la gente lo que va a hacer es te va a delegar a ti las tareas y vas a ser tú el que estás generando los resultados y no tu equipo. Entonces, el momento que hicimos este cruce, Diego, que este cruce no se lo ha visto en ningún otro lado, porque nuestro trabajo como consultores internacionales es tomar las mejores metodologías y cruzarlas. Por eso es que cuando hablamos de los códigos estratégicos de liderazgo, es que el líder actual ya no sale solamente por inspiración o por carisma, tiene que salir por método. Y espero que esta información que hemos revisado el día de hoy sirva, porque si es que resumo y hago como un wrap up, básicamente es, ¿dónde te encuentras primero tú en la etapa de cambio? 1. 2. ¿Dónde se encuentra cada uno de los miembros de tu equipo? 3. ¿Dónde se encuentra tu equipo en la curva de Tuckman? Esta información tempestad normativa alto desempeño. ¿Y cuál es tu estilo natural de liderazgo? Lo ideal es que se identifica solamente estos 4 puntos, Diego. Puedes generar una estrategia que va a hacer que tu equipo llegue al alto desempeño y que tú te destaques por ello. Exactamente. Y algo súper importante que obviamente por el tiempo de las masterclasses no lo hemos topado, pero a ti que estás viendo esto y que has adquirido el libro Los Códigos Estratégicos de Liderazgo, te recomendamos encarecidamente es que vayas y revises la información sobre mapas mentales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de mapas mentales, hablamos de que empiezas a comprender cuál es la estructura de cómo procesa la información cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo. Y cuando tú unes este tema de mapas mentales con todo lo que acabamos de ver ahora, te va a permitir a ti tener como el conocimiento estratégico de aplicación de lo que hemos visto. Porque claro, obviamente, tú puedes ser un líder, dices, tengo este grupo de personas que está en la etapa formativa, tengo que ser participativo. Entonces, tienes la intención de ser participativo y tienes la intención de preocuparte por la persona, pero el momento que tú, ya con este conocimiento, como líder participativo, te preocupas por la persona, pero le abordas mal a la persona en un mapa mental que no es el correcto, quizá y consigas lo contrario. Entonces, tienes la idea completa, pero no sabes la estrategia de fondo. El momento que tú conoces la estrategia de fondo, entonces puedes aplicar, y por eso es que con Pancho hicimos una selección exhaustiva de cuáles son los temas más importantes que queremos que vayan dentro de este libro. Y todos los temas que están allí tienen una razón de ser. Porque el momento que tú cruzas lo uno con lo otro, tienes la información completa, todos los códigos estratégicos, como es el nombre del libro, para ser un líder espectacular. De igual manera, ¿no? Ya estás acá, digamos, en la etapa de normativa. Ya eres un estilo de liderazgo tipo coach. Sabes que puedes pedirle más a la gente, porque si tú te das cuenta en la etapa normativa, la línea roja ya, y el desempeño ya está disparándose. Ya puedes enfocarte en la tarea y también puedes enfocarte en la persona. Pero si el momento que tú te quieres enfocar en la tarea, te pongo un ejemplo, te quieres enfocar en la tarea y tú, como no sabes de mapas mentales, como no sabes de factores motivacionales, de pronto empiezas a motivarle a tu equipo de trabajo o a uno de los miembros de tu equipo de trabajo, digamos, por el logro, por lo que va a poder alcanzar, por lo que va a poder lograr. Pero resulta que el factor motivacional de esta persona no era de logro, sino de poder. Tú tienes la intención. Sabes que debes aplicar un estilo tipo coach,
pero no vas a llegar porque estás yéndote por otro factor motivacional diferente al factor motivacional que tiene ese miembro de tu equipo de trabajo. Por eso la importancia de que conozcas mapas mentales. Y acá simplemente algo súper importante. El rato que tú ya leas toda la parte de mapas mentales, elabora el mapa mental de tu equipo de trabajo. Y eso te va a permitir entender muchas cosas. Es tan simple como hacer una simple tabla donde tú pongas acá cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo, ¿sí? Tienes aquí y aquí pones los nombres. Aquí viene el nombre de la persona 1, N2, N3 y aquí cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo. Y, perdón, N5. Y acá van a ir los diferentes factores motivacionales, sistemas representacionales, metaprogramas y demás, que obviamente ahorita no te voy a comentar de qué nomás se trata, pero tú en este punto vas a poder decir, esta persona tiene este sistema representacional, este factor motivacional, tiene esto, esto y esto. Y de esa manera vas armando esta matriz, de tal manera que al final inclusive te va a permitir entender, a ver, en mi equipo al momento estoy presentando una novedad con esta persona. ¿Qué novedad está presentando esta persona? Resulta que esta persona está comportándose de esta manera, de esta. Analizas el mapa mental y dices, ok, esta persona se está comportando por esto de acá. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí es donde cruzas con lo que vimos acá arriba. Esta persona está en tal etapa y tiene este mapa mental. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es comportarme de esta manera, hablarle de esta forma, pedir ayuda en esto de acá, y allí es cuando sacas adelante tu equipo. Por eso es la parte de estrategia. Porque esto al final del día no es como te decían antes, es que el líder tiene que ser una persona que inspire, o que haga conseguir resultados, o que hable bonito y se acabó. Tú puedes ser una persona que presione para conseguir resultados, o que hable bonito, pero si no tienes todo este bagaje de conocimientos y no aplicas todas estas cosas que te lo hemos resumido en estas 2 masterclasses y que está dentro del libro Los Códigos Estratégicos de Liderazgo, pues puedes de pronto, puedes sufrir un colapso. Y ese es el punto en el que muchos líderes dentro de muchas organizaciones muchas veces dicen, bueno, es que ya no sé qué hacer. Y terminan con un estrés y terminan autoconsumiéndose porque no tienen la estrategia que les permita sacar a sus equipos adelante. Y es súper interesante esta parte de acá porque cuando nosotros estamos dictando talleres en organizaciones, muchas veces les hacemos este ejercicio. Y decimos, ok, ¿cuál es el mapa mental de tu equipo de trabajo? Ponme un caso. ¿Qué problema tienes? No me des nombre, solo dime cuál es el mapa mental de la persona X y cuál es el problema. Este es el mapa mental, este es el problema. Ok, analicemos. Analizamos, sacamos conclusiones y sacamos acciones a seguir. Y ahí es cuando los líderes dicen, wow, esto sirve. Y realmente es increíble cuando ya aplicas todo el conocimiento. Sí, es una cosa de locos. La verdad es que creo que estas 2 masterclasses han sido bien interesantes, pero es tanta la información, Diego, es tanta la información, que creo que el momento que la gente explore los códigos estratégicos de liderazgo y se contacte con nosotros para sus preguntas, para sus dudas, pues creo que ahí van a analizar y van a ver el poderío que tiene estas herramientas. Generalmente cuando nosotros cerramos una de las escuelas de liderazgo, donde enseñamos todas estas herramientas, lo que digo es con cada herramienta es como con los superhéroes, que les estamos dando superpoderes. Y con cada superpoder viene mucha responsabilidad. Entonces, el momento que como líder subes tu influencia, subes tu persuasión, te vuelves completamente estratégico, que es algo que tú mencionabas en el masterclass anterior. El momento que eres un líder estratégico, eres un líder infalible. Y a los líderes, nuevamente, no nos pagan por ser populares, nos pagan por ser efectivos. Y los códigos estratégicos de liderazgo, estas herramientas que les hemos comentado, pues les va a llevar a un nivel de decisión mucho más efectivo, porque para eso nos pagan a los líderes en las empresas, para ser efectivos. Exactamente. Así que ya para ir cerrando, primero muchísimas gracias a Ale que estuvo acá presente, a las personas que igual lo van a ver en diferido. Esperamos y esa es la ventaja de este tipo de transmisiones que quedan grabadas y que lo puedes ver una y otra vez, ¿no? No es
cuando estás en vivo y ya se pasó y haces preguntas, pero si ya se te pasó, se te pasó. Y si no apuntaste, no apuntaste. En este caso queda grabado y lo mejor de todo, tienes de respaldo el libro, que es un material de consulta súper interesante. Así que lo mejor que te podemos decir es, léelo, aplícalo, porque si tú lo lees, pero no lo aplicas, te aseguro que en una semana te vas a olvidar de todo y vas a haber perdido el tiempo. Entonces, lo más importante es la aplicación. En un principio te va a resultar un poquitín quizá complicado, como todo cuando es algo nuevo en tu vida, pero después va a fluir y vas a ver el impacto que produce en tu vida y en tu liderazgo como tal. Así que para nosotros ha sido un gusto. Un mensaje final, Pancho. Básicamente creo que tú lo resumiste. Es léelo, eh, practícalo, aplícalo. Y yo le pondría como cuarto punto es disfruta del proceso y de los resultados que te va a dar la aplicación de los códigos estratégicos. Escríbenos en nuestras redes sociales. Nos encantaría tener tus comentarios. Escríbelos abajo. Y cualquier cosa, pues nos veremos en una siguiente ocasión. Gracias, Diego, por dirigir todo esto y espero verles pronto. Ok, igual a ti, Pancho, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo y con todas las personas que estuvieron presentes y que están viendo esta transmisión. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Que pase muy bien. Hasta la próxima.